De esa manera se incorporó a los recuerdos de mi familia que, por cierto, han transitado las generaciones de mi abuelo, de mis padres. Fue particular amigo de mi padre, nuestra, mía y de Julita, y mis hijos han tenido la suerte de poder de adolescentes por lo menos haberlo saludado y poder decir entonces que 4 generaciones disfrutamos de lo que aquí se ha señalado, que quizás es el rasgo más importante en estos tiempos materialistas, que es la generosidad con el tiempo. El tiempo es lo que nadie nos puede devolver. El que nos hace perder tiempo nos quita lo que no nos puede devolver. Quien nos regala tiempo nos regala algo que no podemos devolver. Pibel decía que solamente tenía tiempo para todo el que estaba muy ocupado. Y es verdad. Los que hacen del ocio el centro principal de su vida nunca tienen tiempo para nada. Empiezan un libro y terminan escribiendo 2 páginas. Nunca logran comenzar, desarrollar y cerrar obra alguna. En cambio, quienes, y a confesión de parte tengo que darme cuenta que así fue, quienes como Pibel trabajaron durante toda su vida 14 horas diarias, porque así me lo dijo varias veces y soy testigo, y somos muchos aquí por suerte desde distintos ángulos testigos para ello. Solamente los que realmente trabajan tienen tiempo para todo. Una vez tuve el atrevimiento de hablar en esta casa, recién llegado como diputado, de aquel lado del recinto que también me tocó porque yo también fui joven y diputado, aunque mucha gente no lo quiera creer. Tuve la osadía de hablar de Juan Manuel de Rosas, tema que provocó en mis distinguidos compatriotas de la bancada del Partido Colorado algún sentimiento de asombro primero por la audacia de aquel recién llegado a la Cámara y que en el Día de la América, donde tradicionalmente se habla de un héroe americano, iba a hablar de esa polémica figura. Por cierto que quien me orientó para ello fue Pibel, que encontró el tiempo, no solamente para indicarme lo que tenía que leer, habiendo yo leído muy poco, sino cuál tenía que ser el tono. Y si alguien se inclina sobre esa modestísima incorporación a la historia del Parlamento, verá que es un Rosas que todo el mundo puede por lo menos considerar, porque gracias a Pibel le quité, y estaba bien que se hiciera, todo lo que pude de rispidez para que esa figura pudiera ser mirada por todos, más allá de la anécdota y de la circunstancia. Y en esto, 2 de las cosas que decía Gonzalo, que ha sido como otro hijo predilecto que tenía Pibel, el tiempo para dedicarlo a un diputadillo o a un estudiante, y luego el sentido de que la historia no se usa ni se debe usar para golpear. Aedo decía, las estatuas no se odian. Y Pibel, quizá por venir de una fortísima rama vierista del Partido Colorado, su recuerdo de su padre, dirigente vierista en la separación con Valle en la segunda década del siglo XX, devenido a través de la lectura en un convencido integrante del Partido Nacional, quizá por eso compendiaba en sí mismo el respeto y el amor por la patria entendida en sus 2 vertientes. Nunca
dejó de encontrar a ningún personaje, aun aquellos a quienes que tenemos pasiones político-partidarias, no nos atrevemos a encontrarle facetas positivas. Siempre Pibel la encontraba y la sacaba a relucir porque se había empeñado, y lo logró, en ser una bisagra nacional. Quizás como pocos podía hablar con gente de todos los partidos con la misma autoridad, con el mismo sentido de nacionalidad que le había seguramente provocado ese estudio de la historia, no en vano llamada por Cervantes maestra de la vida y luz de los pueblos. Pero más allá de lo que se ha dicho y se dirá, inevitablemente repetitivo, quiero decir que para ejemplo de quienes están aquí, sobre todo los más jóvenes, pero para todos nosotros, Pibel fue un hombre libre. Un hombre libre en el más cabal de los sentidos. Porque estuvo libre de ambición material, que no es poca cosa. Quizás perteneció a un tiempo en que eso era mucho más común, donde tener un nombre, una cultura y una preparación era más importante que poseer bienes materiales. Tuvo los mínimos: su casa, sus libros, por supuesto, y nada más. Y despreció homenajes, honores, situaciones políticas, como se ha relatado, porque prefería ser el director del Museo Histórico antes que senador de la República. Fue libre porque pensó como quiso y lo proclamó en donde fuera, sin perder el respeto, que es una cosa que no logramos en estos tiempos todavía equilibrar. Era capaz de disentir y de sentir con latigazos de argumentos con el más encumbrado del país. No se cayó delante de nadie, ni delante de quienes eran personalidades, ni delante de quienes ejercieron la fuerza en nuestro país. Se constituyó en un hombre independizado de todo interés, independizado de toda capacidad de compromiso en la medida que hubiera que dejar algo en el umbral del mismo, y por ende en el hombre de confianza de quienes supieron aprovechar, en el buen sentido de la palabra, aquella figura. Pibel fue un hombre fuerte. Esto puede desmentirlo en la apariencia aquel físico pequeño, pero quien haya sentido el apretón de su mano o el apretón en el antebrazo cuando quería reafirmar un concepto, o Guaidel que se le pusiera delante en una asamblea para impedirle pasar o simplemente molestarlo, sabía que aquel cuerpecito, cuando ponía en marcha su fuerza, aún física, era una fuerza tremenda. Pero tuvo la otra, que es la de las convicciones, que es la de la serenidad, la del coraje sin cólera, como alguien dijo, que es el más temible. Porque quien tiene que enfadarse para ser valiente requiere de esa preparación como del alcohol, pero quien serenamente ejerce el coraje, ese realmente es un valiente.